Los diputados a la Asamblea Nacional reaccionaron luego de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro norteamericano hacia 4 altos funcionarios del tren ejecutivo de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha prohibido las transacciones con cualquier moneda digital que emita Nicolás Maduro, haciendo alusión a la criptomoneda. Nuestro periodista en la capital venezolana, Oliver Fernández, tiene el informe. Los parlamentarios dejaron claro que las sanciones están dirigidas a altos funcionarios y no al pueblo venezolano. Además, celebran que el presidente Donald Trump haya prohibido transacciones con la criptomoneda Petro, pues consideran que es un instrumento más de corrupción creado por la revolución chavista. Ahí vemos cómo el gobierno inventó el Petro para seguir manteniendo la corrupción roja rojita. El Petro lo declaramos ilegal en la Asamblea Nacional, porque no es ninguna criptomoneda, es un endeudamiento que no está establecido en nuestra Constitución Nacional, así que nos alegra que países del mundo se hayan puesto a tono con el planteamiento de la Asamblea Nacional. Miseria que, por cierto, han vivido hasta los embajadores de otros países en Venezuela. Me ha tocado vivir la crisis y la sufro como muchos venezolanos. Vivo acá y estoy cerca de los venezolanos. Voy a muchas partes y la veo. Pero créanme, la van a superar. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro responsabilizó a la Asamblea Nacional venezolana de haber solicitado dicho decreto al presidente Donald Trump. El día de ayer, el gobierno imperialista de Estados Unidos sacó un decreto contra el Petro. ¿Ustedes lo vieron? Válgame Dios, pues. ¿Ah? Decreto vergonzante, ilegal, absurdo, que lamentablemente fue solicitado por la oposición venezolana. Dentro de los 4 funcionarios sancionados está Carlos Alberto Rotondaro, señalado de ser el responsable de la debacle en el sistema de salud venezolano. Y lo hicieron porque demostraron que Rotondaro había sustraído todos los recursos mínimos necesarios para lo que eran los medicamentos de alto costo. No fue la justicia venezolana quien se dio cuenta de sus actos de corrupción, sino la justicia internacional. Por otra parte, un total de 96 funcionarios militares han resultado detenidos en las últimas semanas. A todos se les está imputando traición a la patria, entre otros delitos. Tuvimos la oportunidad de conversar con Edgar Zambrano, el expresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Considera que lo que hay es miedo por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que ya no puede controlar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La lectura política desde el punto de vista de la actuación del gobierno frente al mundo militar simplemente nos indica a nosotros que existe un descontento en los mandos militares, que existe un descontento en los cuarteles de Venezuela, producto del fracaso de un modelo político. Para el diputado Zambrano hay miedo dentro del gobierno. No solo temen un alzamiento militar, sino el levantamiento de un pueblo que está maltratado. Una implosión social del pueblo reclamando la recomposición de sus condiciones de vida, y otra, un alzamiento militar que nadie desea, porque cualquiera de las dos va a tener como consecuencia más luto para el pueblo venezolano. Los parlamentarios consideran que el gobierno está cada día más acorralado, tanto en el ámbito militar como en lo económico. La revolución ha malversado la mayor ganancia recibida por la renta petrolera en la historia contemporánea de Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. 6-7 minutos en Caracas. Quiero saludar en esta parte del programa a Henkel García. Él es analista económico, director de la firma Econométrica. Señor García, bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Idania? Bastante bien. Gracias por estar aquí. ¿En qué afecta al gobierno la sanción que criminaliza a todo aquel que haga transacciones con la petromoneda? Realmente limita la cantidad de personas que puedan, o actores económicos que puedan estar interesados en el petro como vía de inversión o como vía de pago. O sea, esto ya formaliza lo que la OFAC se había pronunciado, ya el Departamento del Tesoro se había pronunciado al respecto y había incluido al petro como uno de los instrumentos dentro del marco de sanciones. Lo que hace la Casa Blanca es formalizar
o ser un poco más específico con respecto a la posición de Estados Unidos con respecto al petro. Entonces, cualquier actor económico, cualquier persona que quiera tener una buena relación o no quiera tener problemas con el gobierno de Estados Unidos, entonces debería evitar cualquier transacción, sea en mercado primario o mercado secundario en el petro. Entonces, el éxito del petro depende, porque todavía depende del nivel de aceptación y el nivel y la cantidad de personas que estuviesen interesadas en este tipo de instrumento. Y lo que hace, o el resultado, como se puede entender, es que el número de personas o cualquier institución, empresa que pudiese estar interesado o se anime a intervenir de una u otra forma en el mercado o cualquier operación al petro se ve reducido de una manera importante. Y bueno, y por supuesto el efecto que esto puede tener en la economía venezolana, si pudiese alguno esperar algún efecto positivo, también es bastante bajo. Ahora, caray, ¿hay quien confíe realmente en la petromoneda proviniendo esta del gobierno venezolano? Es algo que me gustaría tener su opinión. No, realmente no, porque es lo mismo que pasa con el bolívar. El bolívar, y tanto el bolívar como el petro, son especies de monedas que dependen de la confianza. Sí. Y tú tienes confianza en el emisor de la moneda. Y el bolívar está en plena debacle. Y quizás Colombia lo puede vivir de primera mano con lo que pasa con la frontera entre Venezuela y Colombia. El bolívar está en debacle porque realmente las personas no confían al emisor. Un emisor que es indisciplinado fiscalmente y monetariamente no genera el mínimo de confianza para que la gente se anime a comprar su moneda. Y bueno, el petro es una moneda emitida por el mismo emisor. Entonces, la confianza que pueden tener, la pueden disfrazar, la pueden poner el nombre que quieran, pero igual la desconfianza está allí porque no hay confianza en el emisor de la moneda, y esto se traslada tanto para el bolívar y como para el petro. Para mí lo que hizo el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos con el pronunciamiento de la Casa Blanca es darle un beso de muerte a algo que ya era prácticamente moribundo. Claro. Ahora, si la confianza es la base para la petromoneda, ¿por qué el gobierno venezolano vio una salida a la crisis económica en ella, o solamente fue un formulismo? No, yo sí creo que hay una especie de sobreestimación, porque bueno, hay que recordar que este anuncio vino con una fiebre tremenda en el mundo de las criptomonedas, específicamente el Bitcoin. Cuando se anunció esto, el mismo Bitcoin estaba a un precio y generaba un auge noticioso muy superior al que genera ahora. Yo sí creo que hay algunas personas dentro del gobierno nacional que pensaron que el petro iba a ofrecer algún tipo de solución, tanto para levantar capital en divisas, como también una vía para pagar en medio del marco de sanciones. Pero es una sobreestimación. Pero esto no es nuevo con respecto a las políticas económicas, porque hay que recordar que aquí a lo interno también, específicamente los cambiarios, vendieron al nuevo DICOM como una vía de solución para la crisis venezolana, y al final fue un fracaso. El mismo decreto de emergencia económica también se vendió como una vía para superar la crisis económica, y bueno, vemos que dos años después de haber sido decretado la emergencia económica en Venezuela, estamos peor que nunca. También hay que recordar que la Asamblea Nacional Constituyente se vendió con la idea también de ofrecer mejoras económicas importantes a los venezolanos, y vemos cómo lo que ha pasado después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente con respecto a la economía es una debacle aún más profunda desde el momento que se eligió. Entonces son vías, promesas, que al final, por supuesto, como no atacas el problema, que es un problema muy complejo, muy profundo y que necesita una reforma económica también compleja y profunda, entonces como no lo atacas de esa manera, entonces son medidas que se diluyen, cuyo efecto son prácticamente nulos para la población venezolana. Sí, bueno, cuyo efecto es nulo absolutamente para mejorar la calidad de vida del venezolano, para solucionar la crisis humanitaria producto de estas malas políticas públicas. Pero hay algo de lo cual se está comenzando a hablar en los Estados Unidos y en otros lugares, que son las remesas. Las remesas que los venezolanos que están fuera están enviando a sus familiares en Venezuela para paliar de alguna manera esta crisis que están atravesando.
Y de eso quiero hablar unos minutos. ¿Qué efecto están teniendo las remesas? Realmente muchos venezolanos se libran de morir de hambre, y lo quiero decir así de crudo, porque así de crudo lo hemos visto en las notas de nuestros corresponsales día a día. Mucha gente se está salvando de esta crisis por esa remesa. ¿Qué efecto tienen estas remesas en la cotidianidad, en la economía cotidiana de Venezuela? Sí, bueno, primero que es difícil hacer un estimado del monto de remesas que llega porque no hay mecanismo legal para hacerlas llegar acá a los familiares. Bueno, el nuevo DICOM supuestamente es una vía para hacerlas llegar legalmente, pero el tipo de cambio que ofrece, el tipo de cambio al cual el Banco Central de Venezuela compra esas remesas, esas divisas provenientes de las remesas, es un tipo de cambio muy bajo. Estamos hablando que en la última subasta fue alrededor de 40.000 bolívares, cuando en el mercado paralelo más que cuatruplica esa cantidad. Entonces, lo que hacen las personas que para poder hacer llegar las remesas utilizan el mercado paralelo porque les llegan más bolívares a sus familiares. Entonces, hacer un monitoreo, un seguimiento de la cantidad de remesas que están llegando es difícil, pero se estima que podría estar a una cifra cercana de los 1.000 millones, 2.000 millones de dólares anuales, ¿no? Sí, y bueno, si es que la migración en Venezuela sigue la tendencia que tiene hasta los momentos, entonces esa cantidad de remesas podría aumentar. Claro, esto no es un monto, por supuesto, despreciable, pero para lo que necesita la economía venezolana es muy bajo. Entonces, es muy bajo el impacto con respecto o comparado a lo que representan las remesas en países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, donde ya las remesas realmente proporcionan un flujo de entrada de divisas importante, quizás en muchos casos la principal para esos países. En el caso venezolano no, porque lo que ahora... Pero va en aumento. Es decir, es algo que va increciendo en la misma proporción en que va increciendo el éxodo de los venezolanos. Exactamente, pero bueno, para Venezuela necesita un nivel de exportación. Venezuela es un país relativamente grande, mucho más grande que muchos países centroamericanos, y el nivel de divisa que nosotros necesitamos es alrededor de 30.000 millones al año. Entonces, claro, estos montos son en miles de millones, que no son despreciables, pero para que realmente represente un alivio generalizado, es decir, para nosotros considerarlo como una fuente de generación de divisas importante para Venezuela, todavía falta mucho, faltan muchas personas que emigren para que eso ocurra. Pero tú apuntas algo que realmente es la realidad para muchas familias. Esto es realmente una ayuda que representa que muchas de esas familias no pasen hambre. Porque es realmente una realidad, porque buena parte de la clase media, sin este tipo de ayudas, o si la quema de activos, porque otra de las cosas que estamos viendo es que venezolanos que pudieron acumular de una u otra forma divisas, también están quemando parte de esas divisas para poder mantener un nivel de vida relativamente estable. Eso está ocurriendo. Sin ese tipo de ayuda sea propia de la acumulación de las remesas, entonces estamos hablando de que la pobreza y el hambre serían mucho más atroz de lo que ya estamos viviendo. Sí, yo creo que esa es la incidencia directa. Es disminuir el hambre, la pobreza, quizás, no sé tanto si la necesidad de medicamentos, porque no es el tener dinero para comprarlos, sino que lamentablemente no están en el mercado venezolano. Quizás no esté incidiendo directamente en la economía venezolana, pero definitivamente lo que sí está haciendo, este dinero que está entrando vía remesas familiares, es aliviar un poco la desesperación o la desesperanza de muchos hogares venezolanos. Yo creo que el análisis tendría que ir por allí, o el beneficio tendría que ir por allí. Pero bueno, es algo, es como decimos en argot periodístico, señor García, una noticia en desarrollo a la cual habrá que seguirle la pista. Por ahora, gracias por acompañarnos estos minutos. Siempre a la orden. Saludos a todos.